la semana antepasada tuvimos un taller. Voy a darle presentar para que vean el taller. Compartir, chin, pantalla. Bien. Todavía creo que no se ve. Juan Camilo, ¿puede ver la...? Ah, no. ¿Puede ver la pantalla? Sí, señora. Listo. Listo. Entonces, en el taller habíamos quedado en que Juan Camilo iba a resolver las preguntas número 1, me confirma, y Judith la número 2, ¿cierto? ¿O es No, al es al contrario? revés. Al revés. Ok, listo. Entonces, voy a resolver por ahora las preguntas de Judith. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales arreglos institucionales para la gestión al cambio climático y su objetivo e instancias de organización? Entonces, vamos al documento de contribución determinada, que era lo que estábamos hablando. ¿Qué es este? Ay, ¿qué es este? Chan. Y nos vamos a dirigir a las primeras hojitas donde nos habla del tema de la Organización del Sistema Nacional del Clima. Es la página 2, bueno, 11, 10. Entonces, la contribución determinada estableció unos arreglos para la gestión del cambio climático. ¿Cuáles son estos arreglos? Cuando hablamos de arreglos, hablamos de la organización para hacer la gestión del cambio climático en Colombia. Entonces, ¿cómo está organizado? Se estableció un sistema nacional de cambio climático. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones entre instituciones públicas y privadas de nivel nacional y regional con la coordinación de nodos regionales. Es decir, aquí en Santander y con Cúcuta, la parte oriental, crean un nodo para la gestión de cambio climático en Santander, otro en la parte de la costa, otro en la parte baja de Colombia, ¿sí? Y por nodos se va haciendo la gestión, eso por una parte. Después también crean un sistema nacional de información de cambio climático que se llama Sistema Integrado de Información para la Vulnerabilidad de Riesgo de Adaptación en caso de adaptación, pero también se crea un sistema de monitoreo, reporte y verificación de las emisiones y reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando hablamos Melissa, cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, nos referimos a generalmente 5 gases, que es CO2, metano, óxidos de nitrógeno, HCFC, ¿sí? Y otros gases que contienen sulfuros, ¿cierto? Estos gases lo que hacen en la atmósfera es que no dejan pasar la luz que refleja la Tierra. Es decir, hay un efecto llamado efecto de gases de efecto invernadero, donde la luz que atraviesa las radiaciones del Sol, la luz del Sol, pasa a la Tierra, pero en la parte de la atmósfera estos gases de efecto invernadero hacen como una especie de techo y no dejan salir esas radiaciones que entraron, ¿cierto? Y al crear, al no dejar salir esas radiaciones, lo que hace es que se me calienta una parte de la Tierra. Y al calentarse esa parte de la Tierra lo llamamos calentamiento global, pero cuando hay calentamiento global, en otras partes puede haber mucho enfriamiento. Y por la acción de los vientos y los fenómenos naturales se van a alterar porque las temperaturas internas han variado y no de acuerdo a estos fenómenos naturales que ocurrían ocasionalmente y se sabía en qué momento y en qué tiempo. El cambio climático
es un fenómeno que no se sabe en qué momento va a ocurrir precipitación ni a qué horas del día. Ustedes han visto que en el día, al mediodía resulta lloviendo, unas goticas, para de llover, sale otra vez al sol, más tarde vuelve a llover. Entonces no hay un control en el sistema climático como lo había antes. Entonces esto lo llamamos cambio climático. Es como para darle un marco, una vista de lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, con Juan Camilo se sabe el concepto de efectos de gases de efecto invernadero, se sabe qué es calentamiento global, cuáles son los gases y de dónde se producen, y qué es el cambio climático. Bueno, para controlar ese cambio climático, lo que las autoridades han hecho es primero hacer una determinación de la contribución determinada a nivel de país. ¿Por qué? Porque Colombia está alineado con las cumbres de cambio climático que se han realizado a nivel internacional. Entre ellas nació, por ejemplo, en la de París. Colombia decidió en que iba a contribuir con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con un 51% al 2030. Entonces, por eso se crea este documento llamado Contribución Nacional de Cambio Climático, ¿cierto? Contribución Nacional Determinada. Dentro de esa contribución hay unos arreglos para la gestión de cambio climático. Entonces, era lo que estabas hablando. Entonces, entre ellos está el Sistema Nacional de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Información de Cambio Climático, que nos va a hablar de los reportes de gases de efecto invernadero y cómo nosotros hemos o nos vamos a adaptar a los efectos de cambio climático, ¿sí? Tenemos una política nacional de cambio climático y tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Aquí yo les quería mostrar cómo está integrado el Sistema Nacional de Cambio Climático. Vamos a verlo. Sistema Nacional de Cambio Climático. Vamos a verlo en un segundo. Si es que carga, que el internet también de la universidad está un poco pesado, pero ya lo tenemos. Listo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia creó el Sistema Nacional de Cambio Climático, donde acá pueden encontrar quién son los directores o cómo se dirige el cambio climático y la gestión de riesgo en el país. Van a encontrar los conceptos básicos. Acá Melissa puede navegar y puede encontrar entonces los conceptos de cambio climático y la gestión de riesgo, qué es el cambio climático y la política, la normativa que tiene a nivel de nación. Tenemos herramientas de género y cambio climático, ¿sí? Que son unas políticas donde se incluye la mujer como promotora para el desarrollo de proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero, ¿sí? Cuando hablamos de mitigación, entonces se crean los conceptos que tiene la página, pero también nos muestra el inventario de gases de efecto invernadero. Entonces vamos a ver el inventario de gases de efecto invernadero a nivel nacional y miremos cuáles son los sectores económicos que mayormente impactan. Entonces, esta es la tercera comunicación nacional de cambio climático, nos comunica en forma de inventario qué es el impacto que hemos tenido a nivel ambiental y cuáles sectores se estudiaron. Entonces, se estudió energía, procesos industriales, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra y el tema de residuos. Acá dan una presentación del inventario. El último inventario que se hizo a nivel nacional fue 2012. De ahí en adelante está en proceso o al menos no está publicado, no hemos podido ver en qué vamos en temas de gases de efecto invernadero. Acá también este documento le indica qué son los gases de efecto invernadero y cuánto tiempo permanece en la atmósfera. ¿Sí? Le indica qué es el calentamiento global, cuál es el efecto efecto invernadero. ¿Sí? ¿Qué es un inventario? ¿Cómo se calculan? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y esa es metodología de cálculo, eso lo vemos la próxima semana. Acá lo que les hablaba anteriormente de cuáles son las actividades que
pues genera gases de efecto invernadero, como yo les decía en ese momento, que por ejemplo, en tema de energía, la quema de combustibles, ¿sí? ¿Cuáles industrias intervienen ahí? Pues la industria de la energía, la industria de la manufactura y la construcción y el transporte. Todo el combustible líquido, la gasolina, al ser quemado, pues emite ciertos gases pues, que para esto son CO2, óxido de nitrógeno y metano. Esos son los gases que al quemar el combustible internamente un carro proporciona o emite a la atmósfera estos gases CO2, óxido de nitrógeno y metano. En temas de la industria, entonces se consideró en el inventario industria química, industria de los metales, uso de productos no energéticos de combustible y solventes, uso de sustancias sustitutas de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, manufactura y utilización de otros productos. Esos son como los procesos a nivel industriales. En temas de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, tenemos ganadería, ¿sí? Ganadería con la fermentación entérica, tierras permanentes que han sido que tienen en cuenta los forestales, los cultivos, los pastizales y se tienen en cuenta los humedales. En temas de residuos tenemos entonces la eliminación de desechos sólidos, la incineración abierta de los desechos y el tratamiento o eliminación de las aguas residuales. Entonces, al mirar esos sectores, vamos a identificar cuál es el sector que más contribuye o el que más tiene huella de carbono. Entonces, el inventario de los gases de efecto invernadero a 2012, el sector que más emite gases de efecto invernadero es energía, ¿sí? Con un 44%. Y el otro sector que sigue es el de agricultura, silvicultura y otros usos de tierras, los AFOLU, ¿cierto? Con un 43%. En procesos industriales y otros productos, el porcentaje de emisión es de 5% y en temas de residuos es del 8%. Entonces, ¿dónde debemos entrar nuestros mayores esfuerzos para la mitigación de gases de efecto invernadero? Es en energía y en el tema de AFOLU, ¿sí? En el uso de la tierra y la ganadería. ¿Sí? En energía, el mayor porcentaje de contribución a huella de carbono lo tenemos en transporte, sigue seguido de la industria de energía con un 23.1%, después sigue industria de manufactura, otros sectores, la petrolera, que uno pensaría que es la más que contribuye con las emisiones, no, resulta que como tal la industria, el funcionamiento de la industria es de un 7%, y la minería del carbón es un 5%. Entonces, dentro del sector de energía nos debemos enfocar en el transporte y en la industria como tal de energía, o sea, la producción de energía. Ahora, en el sector de química, ¿sí? De la industria de química, de los procesos industriales, nos debemos dedicar en disminuir la huella de carbono en la industria de los minerales, de los metales, de la química y de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, la SAO. O sea, acá vamos a estar relacionando los temas de refrigeración y los extintores. En la agricultura, los temas de AFOLU, el sector de AFOLU, nos dedicamos a mitigar las emisiones de los pastizales, de la fermentación entérica, o sea, la ganadería, el uso de tierras para cultivo y este porcentaje es de otros usos de tierra, ¿sí? Y en temas de residuos, la parte que más contribuye a la huella de carbono es la eliminación de desechos sólidos, más que la de eliminación de aguas residuales. O sea que la generación de residuos sólidos ha sido una problemática muy, muy grande porque en el momento a nivel de Santander no tenemos dónde disponerlo, o sea, sí tenemos, pero donde lo tenemos por ahora está colapsado. O sea que de aquí en adelante se va a venir un problema de contaminación por residuos sólidos. Este es el inventario que
que se tiene a nivel nacional, está por sectores, y que cualquier persona puede indagar sobre este inventario, pero requiere de una actualización porque es de 2012. Listo. Eso es lo que podemos ver en el Sistema Nacional de Acción por el Clima, en temas de mitigación. En las próximas clases vamos a hablar de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. Los medios de implementación, también tenemos una pregunta ahí dentro del taller que ya la vamos a resolver, pero también quería comentarles sobre la estrategia 2050. ¿Sí? Aparte que a nivel nacional se hace una estrategia, sí, una estrategia a 2030, también se tiene a una estrategia a 2050. La 2030 ya tiene unas metas definidas que ya lo vamos a hablar, pero la 2050 es como un estudio a través de escenarios de cómo podemos reducir. Entonces les voy a mostrar el video y me cuenta qué tal les parece, ¿vale? Joana, no lo escucho. A ver. Señora, me decía, no escuchas el video, ¿cierto? No. Dios, a ver. Toca compartir el sonido, pero... A ver. ¿Cómo comparto el sonido? Hay una forma, pero no me acuerdo cuál era. Muy buenos días, no los saludé. Hola Andrea, buenos días. Idioma voz. No sé si es en los tres punticos, la parte de arriba del Ahí Teams. estoy en los tres punticos, estoy ahí en grabación y transcripción, Audio. Información de reunión, efectos y avatar, idioma y voz. ¿Será ahí? Activar, bueno, No, en activé. ajustes. Hay una de ajustes, ¿no? Configuración. O configuración, exacto. Lo tengo en inglés. Juan Camilo y Laura, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien. ¿Ustedes escucharon el video o solo fui yo? No, no se estaba escuchando. No, en configuración, opciones de reunión. No está. Sí, no está. ¿Hay alguna forma de compartir el audio del computador? Ay, ¿dónde? Ay, Dios. Accesibilidad. Espera, ya sé. Cuando tú le das compartir, vuelve, o sea, deja de compartir, le das otra vez compartir, en la parte de arriba el primer botoncito es Incluir sonido. incluir, Eso. era. Yo sabía que eso era fácil. Muy bien, muy bien. Listo. Listo, entonces ahora sí. Ya. A mirar el video. Voy a leer un poquito de que está muy alto para mí. La estrategia climática de largo plazo de Colombia E2050, mediante un análisis sistemático, ha explorado un conjunto de escenarios futuros en los que el país lograría la carbono neutralidad al 2050. Esta exploración buscó incorporar las principales incertidumbres que podrían modificar la efectividad de la mitigación en ese horizonte de tiempo. Mediante el Global Change Assessment Model se representó la interacción de 5 sistemas: socioeconomía, agua, clima, energía y tierra. Así,
A partir de la combinación de posibles evoluciones futuras en variables clave, se proyectaron distintas trayectorias de emisión de gases de efecto invernadero. Con esto, se pudo determinar unas trayectorias de emisiones que permitirían lograr que Colombia sea carbono neutral. Estas trayectorias de emisiones incluyen escenarios en donde se cuenta con captura y almacenamiento de carbono por reforestación y con la ayuda de tecnología de punta. Estos escenarios llevan a una descarbonización del 90% con respecto a los niveles de 2015 y a una reducción sustancial en los gases de efecto invernadero diferentes al CO2. Este estudio titulado Evaluación de las vías de neutralidad de carbono para Colombia a través de la metodología de toma de decisiones robustas en varios escenarios futuros inciertos utilizando el modelo Global Change Assessment Model, fue realizado por la Universidad de los Andes en el marco de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050, con el apoyo del gobierno francés a través de sus agencias financiera y técnica AFD y Expertise France, con recursos de la Facilidad 2050, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo. Para conocer más, visita www.e2050colombia.com y síguenos en nuestras redes sociales, @E2050Colombia. Dale like, comenta y comparte. Ok, bueno, entonces esas son las estrategias que a nivel nacional se implementan. Entonces tenemos una contribución determinada al 2030, pero también tenemos una estrategia 2050. La de 2050 está en proceso de elaboración, todavía no sabemos realmente cómo es que vamos a apuntarle a la carbono neutralidad, pero sí tenemos al menos la contribución determinada, que es un poco a corto plazo, 2030. ¿Listo? Vamos ahora sí con la siguiente pregunta que teníamos, ¿sí? Que es la de Juan Camilo. ¿Cuál es la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo de cambio climático para Colombia? Entonces, ¿qué nos cuentas, Camilo? Bueno, respecto a la amenaza, pues ahí en el documento encontramos como el mapa de Colombia y pues tonos donde más se presenta amenaza. Decía que los principales efectos de la amenaza es el cambio climático y se encuentran presentes y se evalúa en función de los elementos expuestos, del impacto por los cambios en la precipitación y la Y la temperatura, temperatura. simulados para el escenario del periodo 2011 al 2040. En el Exacto. análisis incluyeron 38 indicadores que representaban 6 dimensiones mencionadas, lo que permitió identificar que todo el territorio colombiano, es decir, en todo el territorio colombiano hay algún nivel de amenaza por el cambio climático. Y en el 56% de los departamentos se encuentra en la categoría de amenaza muy alta, especialmente en las regiones andina y Caribe. Eso era respecto a la parte de amenaza. Exacto. En la vulnerabilidad se incluyeron 41 indicadores que representaban la sensibilidad con aspectos biofísicos, sociales y económicos, y 34 indicadores que configuran la capacidad de adaptación al cambio climático. En el análisis se evidenciaba que el 13% de los departamentos se encuentran en la categoría muy alta, principalmente nuevamente los que se encuentran en la categoría en la zona amazónica, junto con San Andrés Providencia y Santa Catalina. Y respecto al riesgo, también se concluyó que todos los departamentos del país tienen algún grado de riesgo por el cambio climático. En la categoría alta estaba San Andrés, Providencia y Santa Catalina, localizado en la zona insular del país, y los departamentos de Amazonas, Guainía y Baupés, que estaban en la región amazónica. Por otra parte, también se resalta que departamentos como Atlántico, Putumayo y Valle del Cauca presentaron riesgo alto. Listo, perfecto, Juan Camilo. Entonces, en temas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a nivel nacional, a todos en algún momento, en caso de que llegue a haber una consecuencia de cambio climático, nos hemos visto afectados y lo hemos evidenciado, ¿cierto?
Entonces seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la meta de mitigación de gases de efecto invernadero en Colombia? Esa pregunta ya la habíamos resuelto anteriormente. ¿Sí? No sé si Juan Camilo se acuerda. Señora. ¿Se acuerda cuál es la meta de reducción de gases de efecto invernadero a nivel nacional al 2030? Me parece que sí. O sea, recuerdo que sí la habíamos mencionado, pero exactamente no recuerdo cómo era. Sí, la meta a nivel nacional es de redimir o de mitigar el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá la tenemos, ¿sí? Es decir, que solamente tenemos posible emitir 169.44 millones de toneladas de CO2 en el 2030. Si supiéramos ese valor, pues ya estamos no cumpliendo con la meta establecida. ¿Cuál es el alcance y la cobertura de esa meta? Es la siguiente pregunta, ¿sí? Y la cobertura de la meta de mitigación que le corresponde a Juan Camilo y que también se encuentra acá. Entonces, Juan Camilo, ¿el alcance cuál es? Pues la meta de mitigación comprende a todos los sectores de la economía porque como mostrabas ahorita, pues gran parte o la totalidad se ven involucrados en esto y tiene como propósito disminuir los gases de efecto invernadero que hemos visto, que son más contaminantes como el CO2, CH4, N2O y los siguientes. HCFC y los de Es- fluoruro, que eran muy importantes, y los PFC. ¿Listo? Listo, siguiente pregunta. Describe la forma general de los medios de implementación de las metas de la contribución determinada. Entonces, aquí en la parte de la página 41, por aquí, se establecieron los medios de implementación. Entonces, acá voy a ampliar un poquito. Entonces, ¿cuáles son los medios de implementación? Entonces, uno es la contribución y fortalecimiento de las capacidades. El otro es educación, formación y sensibilización. El otro es financiamiento, instrumentos económicos. Y el otro es la información, la ciencia, la tecnología e innovación. Mejor dicho, la universidad como tal está enfocado en todos. Pero nosotros, como semillero, nos vamos a enfocar en este ámbito que es la educación, formación y sensibilización. Entonces, Juan Camilo, la siguiente pregunta se establecen las metas para ese ámbito. ¿Me puedes decir cuáles son las metas, por favor? Exacto. Esa era la pues siguiente ahí pregunta, ¿cierto? Describe las sí, metas y en qué consiste el ámbito de educación, formación y sensibilización. listo. Puedes poner la pantalla. Listo, Bueno, ahí la tengo. pues ahí están las metas. Entonces Sí. ¿La se primera meta a tienen qué se metas, refiere? señor. ¿La primera meta a qué se refiere? Pues la primera meta, como lo dice ahí, es actualizar la política nacional ambiental para evidenciar en ella la importancia y o sea, lo importante que es educar en el cambio climático a nivel nacional, regional y local y para todas las personas y todos los sectores. Listo. Para comentarles ahí a nivel regional y sectorial, lo que se han hecho es unos planes integrales de gestión de cambio climático, ¿sí? Estos planes están como recién formulados, estamos en etapas de implementación. Han habido charlas en diferentes sectores con el fin de buscar cuáles han sido las medidas que se han implementado a nivel de industria y de otros sectores, ¿sí? Cuáles han sido tan específicas para la hora de implementar las acciones que tiene el plan, pues articularlas y no que no sea una cosa que no tenga seguimiento ni monitoreo ni se evalúe, ¿cierto? Pero todavía está en proceso de formulación, falta la implementación. ¿Listo? La segunda meta. La segunda meta, pues yo podía ver que es como algo básico, como lo que estamos tratando de hacer nosotros, lo que vamos a realizar, que es como incorporar a la educación desde el preescolar hasta la superior, educación ambiental, para que de esta manera se cree la conciencia desde que uno es pequeño
y sea algo que sea natural, no que de un momento a otro se va a incorporar y ya, sino que Sí, sea un proceso. que sea un proceso. Y resulta que a nivel de preescolar, básica, primaria y secundaria, hasta media, se han creado unos proyectos que se llaman PRAE, proyectos de educación ambiental, los PRAE. Estos proyectos, hay una regularización de estos PRAE, sin embargo, los colegios simplemente emiten proyectos específicos como huertas. Entonces vamos a hacer una huerta, pero no va más allá. No, no es que todo está alineado con un plan de acción por el clima. Por ejemplo, cómo la huerta me permite disminuir los gases de efecto invernadero, sino huertas para el concepto básico de los niños de primaria, pero en forma general para mostrar realmente los resultados a través de indicadores, no tenemos como una normativa o un proyecto que englobe todos los proyectos anteriores, todos los proyectos específicos, ¿sí? Y eso es lo que queremos con la universidad. La universidad está proponiendo un plan de acción por el clima que englobe todos los proyectos específicos como el de nosotros, que es la creación del menor en base a los conceptos de cambio climático, que este sea como uno de los proyectos dentro del programa de educación ambiental de la universidad. ¿Sí? Entonces sí ve que es como más macro, que puede articular diferentes procesos y que nos podemos unir para mostrar resultados basados en indicadores, ¿cierto? Entonces la universidad sí tiene en su responsabilidad formar profesión, pues estudiantes o el personal o comunidad para que puedan tomar decisiones en razón a su ámbito o líneas de trabajo, ¿cierto? Pero entonces, como universidad debemos enfocarnos en cómo, desde su puesto de trabajo, cómo podemos mitigar los gases de efecto invernadero. Eso es lo que queremos. La meta 3. Bueno, la meta 3 es integrar en las políticas de cambio procesos de formación, capacitación y sensibilización que tengan un enfoque con los derechos humanos, diferencial, de género e intergeneracional. Ok, ¿y la meta 4? La meta 4, eso no lo entendí muy bien porque, o sea, no Las sabía que... siglas. Sí, Listo, la meta 4 es lo que les hablaba de los planes integrales de gestión de cambio climático a nivel territorial y sectorial. Entonces, como les decía, que están definidas, pero no se han implementado, ¿sí? Entonces, para la implementación, pues se ha hecho reuniones de integración con diferentes sectores para pues lograr una efectiva implementación. ¿Listo? Entonces, esas eran las preguntas del taller, pero hasta el momento no tenemos como cuánto el sector minero ha reducido, cuánto el sector de educación ha reducido y cómo lo ha hecho, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es también mirar alguna base de datos para identificar cuáles han sido los proyectos o los estudios que me permiten mitigar los gases de efecto invernadero, cómo lo han hecho las empresas y cómo, si el sector de educación, por ejemplo, cómo lo ha hecho, ¿sí? Si ha creado una nueva acción, por ejemplo, estableciendo paneles solares por toda la universidad. Sí, eso le ha permitido reducir, sí está documentado. Entonces, eso es lo que vamos a ver. El día de hoy vamos entonces a indagar sobre las bases de datos de la universidad. ¿Ustedes alguna vez han trabajado con las bases de datos de la universidad? Juan yo Camilo, sí, ¿sí? ¿Melisa? Melisa, no sé si ya le sirve el micrófono. creo Creo que que no. no. Sí, creo que no. No, Bueno, no creo. entonces Juan Camilo, usted entra por un ad, ¿cierto? Me imagino. Sí, señor. Normalmente yo lo hago así, entro a la página de la UNAP, me voy a nosotros y en nosotros me voy a biblioteca, en biblioteca voy a recursos digitales y voy a acceso de base de datos. Antes de ingresar ahí,
Les quería mostrar, no sé si Juan Camilo, en el área de ustedes, que es de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, hay diferentes instrumentos. Está el repositorio institucional, que en este repositorio pues ustedes encuentran libros, pero también encuentran tesis que anteriormente se han realizado por los mismos estudiantes cuando se van a graduar, quedan todas ahí cargadas. Tenemos este Compite 360, no sé si la profe Andrea lo ha utilizado. Estos dos, por ejemplo, Sí, Compite esa es. 360. Son información ahí dice, información empresarial. Entonces, de las principales Ajá. empresas en Colombia uno puede tener información financiera. Ok. Más o menos de los años para hacer Tenemos análisis. listo, tenemos esta, que lo que veo es como un aplicativo para una lectura ágil y fácil. De libros electrónicos. Libros Ok. electrónicos que están publicados ahí. Listo, tenemos esta Passport Digital Esa es España. más, sí. De estas, ¿cuál Digamos es que, la que más ustedes han utilizado? no. Bueno. De España, Economática. Juan Camilo, ¿tú cuál has usado? ¿Has usado De alguna? estas. Me parece que la de información empresarial, Compite 360, esa es la que Ok. bota como datos de las empresas, que uno lo puede filtrar por sector, Sí, tamaño. Sí, esa es. es. Ok. Bueno, Pero Sí. para el Joana, tú caso, necesitas es que no, tranquila. Para el artículos. caso de, Bueno. sí, para el caso de nosotros vamos a utilizar Scopus, ¿sí? Bueno, acá antes de ingresar a base de datos, ustedes registran su usuario y contraseña. Entonces, como Juan Camilo ya ha utilizado, sabes cómo, ¿cierto? O si no, me dices y lo miramos. No, pues me quedé en recursos digitales. En recursos digitales le das clic en acceso a base de datos, ¿cierto? A ver, cómo ingresé aquí. Chin, chin. Aquí. Ay, bueno, antes de esto, uno le da clic en acceso de base de datos y lo manda y le coloca acá usuario y contraseña. Entonces uno digita el usuario de la universidad, que me imagino que usted es Juanca, algo. Sí, ya puedo entrar. Ah, bueno, listo. Ahí te vas para Scopus, que es la parte casi mediana de la base de datos que hay. Scopus, que ahora se me perdió. Chin, 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 chin. Scopus, está acá. Entonces ingresamos a Scopus. Que está un poquito lento, pero bueno, apenas ingrese, vamos a iniciar el otro taller, ¿sí? Entonces la idea de esto es de verdad mirar qué es lo que hay, es como crear un estado del arte, qué es lo que hay en términos de sostenibilidad, en términos de reducción de huella de carbono, ¿cierto? Entonces esta parte ya les había dicho de cómo ingresar a la base de datos, ¿sí? Vamos acá, seleccionamos la base de datos que para nosotros, en este caso, vamos a utilizar Scopus. Y en el buscador de Scopus vamos a colocar estos términos de buscador. Carbon Footprint, que es huella de carbono, y sostenibilidad. Vamos a hacerlo. Si puedes ir haciéndolo a la par, Juan Camilo, le agradezco. Melissa, si nos escuchas, si puedes ir haciéndolo, pues mejor. Que le comento a Andrea Melissa como que tenía fallas con el tema del micrófono, no nos podía comunicar, pero finalmente nos escribió por el chat que sí está escuchándonos, pero no puede comunicarse. Y ahora Scopus no funciona. Cerremos otra vez. Y volvamos a ingresar. Juan Camilo ya pudo ingresar a Scopus. Sí. Está un poquito pesado el internet de aquí. Ay, Melissa no ha trabajado. Melissa, pero ¿sabes cómo ingresar? O sea, de acuerdo al paso a paso que hemos dado hasta el momento, ¿sabes o tienes usuario y contraseña para ingresar?
Listo. Entonces, si quieres, haz el paso a paso y me avisas si has podido ingresar hasta Scopus, aunque yo en el momento no, pues, no he podido porque está como lento. A ver si ingresamos por incógnito. Listo. Listo. Por incógnito sí lo pude. Listo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ingresar, vamos a ponerlo más chiquito, para poder ver el paso a paso que tenemos en la presentación. Entonces, después sigue, vamos a colocar entonces en el buscador Carbon Fulbright, ¿sí? Y vamos a adicionar otro término que va a ser sostenibilidad, ¿cierto? Y le vamos a dar buscar. Entonces, vamos a ampliar un poquito para poder darle buscar. Ok. Listo. Vamos a ponerlo en español. Listo. Ahora vamos a filtrarlos por áreas temáticas. Entonces, ustedes para el ejercicio, a ver, venga, les explico cómo es la dinámica del taller. Entonces, mejor no lo voy a presentar. Fin de la presentación. O acá configuración, visualización, cambiar. Listo. Entonces, hasta acá vamos, ¿cierto? Le colocamos los datos del buscador Carbon Fulbright y sostenibilidad. Después vamos a filtrar por área temáticas. Ustedes van a seleccionar una sola área, es decir, Camilo selecciona ciencias medioambientales o energía o negocios o gestión de contabilidad. No sé, Juan Camilo, ¿cuál de las tres quisiera seleccionar? Negocios, gestión y contabilidad. Listo, entonces seleccionas esta. Entonces, Judith le dejamos ciencias medioambientales y Melissa entonces ingeniería. ¿Listo? Luego vamos a filtrar por país. Entonces, a nivel de país, alguien debe hacer Colombia. Entonces, Juan Camilo, por favor, hace de Colombia. Y las otras dos chicas entonces seleccionan cuál país quieren de su preferencia. ¿Listo? Y con esta información que me bota el buscador, vamos a rellenar o a diligenciar esta tabla. Entonces, ¿qué vamos a diligenciar? El buscador me emite muchos artículos. Ustedes van a seleccionar 3 artículos y con la información de los 3 artículos van a diligenciar esta tabla. Entonces ya les muestro cómo. Entonces dame un segundo, finalizo la presentación para verlo cómo se ve en el Scopus. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Ya diligenciamos los términos para el buscador Carbon Fulbright y sostenibilidad y le damos buscar. Cuando le damos buscar se va a filtrar. Entonces filtrémoslo ciencias sociales para no ser iguales de ustedes. Y le voy a filtrar por país. Vamos a colocar, no sé, Estados Unidos. Chan. ¿Listo? Y le damos limitado. Entonces ahí estamos filtrándose. Es decir, de 6.000 artículos que habían anteriormente, ya me quedan solamente 176 artículos. 176 artículos que le atañen solamente al tema de ciencias sociales y de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, vamos a seleccionar, no sé, me pongo a leerlos. Uy, me dice, uy, este es llamativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá en español. Vamos a seleccionar, por ejemplo, compuestos sostenibles, una revisión con preguntas críticas para guías de iniciativas futuras. Esto está interesante. Listo. Resulta que en Scopus uno tiene un DOI, que es como un código para buscarlo directo. Entonces, este DOI lo podemos colocar en otra página web. Los colocamos, copiamos el DOI y lo pegamos, ¿sí? Y nos va a aparecer el artículo. Entonces, de una vez. Y nos aparece el artículo, que es este, ¿cierto?
Entonces, con la información que tiene el artículo, vamos a diligenciar la tabla. Entonces, la tabla que tiene. Entonces, área temática, por ejemplo, Juan Camilo, ¿el área temática suya era? ¿Cómo es? Su área temática es negocios, contabilidad y... A ver. Aquí está. Negocios, gestión y contabilidad. Esa es su área temática. ¿Y su país? Colombia. Colombia. Listo, Juan Camilo. Listo. Entonces acá va a colocar negocios, gestión y contabilidad, ¿cierto? Acá, país, Colombia. ¿Listo? Título de artículo. Entonces va al artículo. Entonces copias acá el título. Y lo pegas acá. Listo. Este no es negocios. Bueno, este es. El mío era ciencias sociales. Ciencias sociales. El que yo seleccioné, ¿cierto? Ciencias sociales. Y acá Estados Unidos, ¿cierto? Listo. Este es el artículo. Ahora el año publicado de ese artículo. ¿Dónde está? No. Listo. Este artículo ha sido publicado en el 2023. ¿Sí? Acá lo pueden ver. Entonces los artículos tienen acá hay como una forma de referenciación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se referencia? Acá le colocan la revista, que es sostenibilidad, ¿sí? El año, el volumen, el número y un número como de página, ¿cierto? Que es este. Y le colocan el DOI. El DOI, como les decía, es el código que me manda directo al artículo, ¿cierto? Entonces, en la tabla me pregunta el año. Entonces, este artículo es del año 2023, ¿sí? Nombre de la revista. Entonces, ya como les decía, el nombre de la revista es sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, copiamos sostenibilidad. Listo. Campo de actuación. Entonces, vamos a leer el artículo. Sí, vemos acá. Joana, una pregunta. ¿El nombre de la revista es el mismo editorial o es diferente? No, es diferente, ¿cierto, doctora Andrea? Por ejemplo, en este caso, la revista es sostenibilidad. Sí. No, es que hay Scopus es una base de datos que agrupa muchas revistas y las editoriales también tienen varias revistas. Entonces, aquí está la revista de sostenibilidad, pero esa puede ser de determinadas editoriales. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Creo que sí, ¿cierto, Juan Camilo? Pues, o sea, ¿sí es lo mismo? La revista es diferente a la editorial. Sí, una editorial puede tener muchas revistas. Sí. En diferentes áreas del conocimiento. Entonces hay unas muy grandes y todas lo que hacen es publicar sus artículos a través de una base de datos mundial que es Scopus. Sí. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces, leemos el abstract del artículo, que por ejemplo bueno, vamos a leerlo. Los compuestos que han envuelto muy comunes en artículos producidos en masa tienen el potencial de superar el rendimiento de materiales similares fabricados a partir de cualquier de sus compuestos individuales. Este artículo de revisión de tutorial considera que estudios publicados que arrojan luz sobre lo que requiere que para tales estructuras se gane el nombre de sostenible, o sea, productos sostenibles o materiales sostenibles. Entonces, con eso que ya leí, ya podemos decir que el campo de actuación es en materiales sostenibles. ¿Listo? País de aplicación. Yo cuando seleccioné el país coloqué Estados Unidos y acá me dice que la revista es de Suiza. ¿Sí? Y acá dentro de
lo que hemos leído dice que es una revisión, o sea que seguimos con Estados Unidos. ¿Listo? Introducción objetivo. Dentro del artículo, ¿sí? Viene una introducción, van a leerla y van a colocar un pequeño resumen de la introducción. Y les coloqué la metodología, el artículo. En su mayoría todos tienen metodología, ¿sí? Acá lo colocan. Sí, que lo que están, este es el marco teórico, ¿verdad? Como es una revisión, pues no tiene metodología como tal, o de pronto, a ver, espera a ver si este me dice. Contenido de biomasa. No. Entonces, en este caso no le colocarían la metodología, pero sí en el siguiente cuadro, sí entrarían como resultados principales. Van a leer todos los resultados o las conclusiones y me las colocan en esa casilla. Entonces, la idea es que ustedes puedan entrar a revisar qué es lo que hay en términos de huella de carbono y sostenibilidad a nivel general, tanto para empresas como el sector de educación. Hagan las filtraciones y podamos tener como un preliminar de estado del arte de qué es lo que están haciendo las empresas o qué el sector de educación, qué es lo que está haciendo. Eso sería como trabajo para el día de mañana. Andrea. Es decir, para resolverlo sí. Mañana durante la clase. Entre hoy y mañana. O sea, nos queda media horita ahorita. Si quieren pueden aprovechar para trabajarlo, pero la idea también es que lo puedan trabajar mañana. No sé si le parece, ¿hay que tenerlo listo para mañana cuando nos veamos o lo hacemos durante mañana? O sea, trabajan ahorita y trabajan mañana. Pero ya mañana, por ejemplo, las sesiones de 8 a 10, entonces a las 9 ya terminamos todos para retroalimentar y seguir con la otra parte del cronograma que tenemos. O sea, si quieren ir adelantando, Juan Camilo, pues sería bueno. Y si te queda alguna duda, pues mañana sería terminarlo durante la primera hora. Ajá, sí, señora. Exacto. ¿Sí? ¿Sí le parece, Andrea, la metodología? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, pues tienen esta media hora ¿para qué? Para adelantar terminar el trabajo. Sí. Les iba a comentar algo. En octubre 18, sí, el 18 de octubre, hay una cosa, nosotros como semillero tenemos que, digamos, empezar a hablar de lo que hemos encontrado, ¿no? Y pues al ritmo que vamos, pues vamos a poder mostrar resultados. Entonces, el 18 de octubre, nosotros hay un encuentro de semilleros de investigación. Es un encuentro en el que nosotros básicamente decimos qué hemos hecho en la investigación y en qué vamos. Hay diferentes tipos de investigaciones que se presentan, unas en desarrollo y otras que ya se terminaron. Yo sugeriría, les preguntaría para los estudiantes virtuales, por supuesto, un espacio donde se pueden presentar los trabajos. Y la idea es como escribir algo para ese 18 de octubre. No sé qué les parece, porque igual es un escenario en el que ya podemos empezar a hablar de este tipo de cosas y empezar de pronto de ahí, lo bueno de estos escenarios es que nos pueden dar retroalimentación, nos pueden preguntar cosas. No es para una evaluación, sino simplemente para una publicación y socialización de lo que hemos logrado. Entonces, preguntarles, ¿quisieran participar? Yo diría que sí, pero los dejo a ustedes. O sea, es como exponer lo que estamos haciendo. Sí, señor. Sí, y hasta donde llevemos. Sí, hay como un formatico, no sé si todavía se mantiene, donde uno coloca el objetivo del proyecto, la metodología que se lleva y los resultados parciales, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues esto, iniciando un estado del arte, es uno de los resultados que podríamos colocar. O sea, ya teniendo todo el estado del arte completo.
Eso ¿Sí? ya, con eso ya, eso es lo que tienen que exponer nomás, más o menos, del estado del arte. Con eso alcanzamos a hacer la postulación. Pero de aquí a Pues, octubre yo creo que tenemos muchos más resultados, Andrea. Sí, pues yo también creería, el cierre de la convocatoria es el 22 de septiembre, en el que tenemos que enviar, digamos, la postulación. Entonces, pues por eso digo, dependiendo del avance y por eso como vamos rápido, Ujú, pues podríamos mostrar muchas más cosas. ujú. Es muy Entonces, interesante. si les parece, también durante pues, las sesiones vamos a creando el artículo como tal, que es una especie de artículo. Sí. sí, a mí me Ahí parece bien. Sí, sí. podemos ir avanzando en esas cosas para que lo tengamos en cuenta. Sí. Esto, Andrea, una pregunta. ¿Ya pudiste colocar Sí. el semillero en la plataforma? Estoy subiendo los sitios, o sea, yo tengo, no voy a dejar de, solo me falta agregarlos a ustedes eh, Ajá. como parte, porque les debe llegar una solicitud para que ustedes se unan. Pero Ok. tengo, Es que no sé si yo eso esta va tarde, hasta mañana, me no, parece, hasta pero el lunes, hasta el lunes. Ah, bueno, creo que es porque me hasta el preocupaba lunes ya. estoy. No, Pero no, o pregunto. sea, sí, bueno, listo. Ok, listo. Me confirman que hasta el 15 de septiembre tenemos plazo para inscribir el semillero de investigaciones. Buena, Polo. Lo ampliaron, era Sí, hasta lo el 3. ampliaron. Sí, lo ampliaron, Gracias a Dios. Por si tienes Listo. alguna duda o necesitas información de nosotros, pues ahí estamos también. Y yo no sé Listo, sí, yo ahí soy cómo figuraría pues mi persona. tutora, ¿no? Pues Tutora. es que hay, a ver, hay tutor de semillero, yo sería también tutora, Ujú. porque como más, Y ¿no? los estudiantes. Sí, sí, Porque no sabría porque llevo. coordinador, Bueno, no, si necesitas y pues los información, estudiantes serían estudiantes, bueno, ahorita yo reviso, eso, eso. tutor de Juan, Juan bueno. Camilo, Melissa, ¿tienen alguna duda pues del otro taller? O Melissa, por ejemplo, no nos ha dicho si quieres participar del Mm. encuentro de semilleros. Escribió que sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok, listo. Listo. Ahí está escribiendo todavía. Bueno, una Y yo sé cosa que, más porque creo que señora, hay un elemento más. Eh, creo que tenemos que crear el perfil de investigadores para Juan Camilo, para Judith, para Laura Melissa, ujú, en Apolo. No estoy segura si eso lo tenemos que hacer. Tengo que preguntar no, yo porque, tampoco sé. bueno, voy a preguntar de todas formas para... Juan Sí, Camilo, tú eres Perucho Quintero, ¿cierto? Sí, señora. Listo. listo. Entonces, Bueno, entonces aprovechen estos 20 minuticos casi que les quedan para pues cacharrear un poco Scopus, y si tienen preguntas pues yo estoy ahí, o si no mañana nos vemos en la clase. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces que tengan un bonito bueno, día y feliz almuerzo. nos Gracias a vemos. todos. Yo Hasta me quedo luego. conectada. ¿Listo? Bueno, Chao, yo chao. se me desconecto. Chao. Listo. Yes. Chao.
Melissa. Entonces, hasta mañana. Chao.